¿Está bien? Perfecto, ahí veo que sí, que me responden. Bueno, muchas gracias por conectarse hoy. Mi nombre es Wendy, como ya me conocerán, soy coordinadora de eventos acá en el equipo de Properix. Y quiero darle la bienvenida a este espacio pensado especialmente para nuestra comunidad de administradores y equipos de la propiedad horizontal. Les recuerdo que este evento va a estar siendo grabado, luego van a recibir el material completo, pero les recomiendo muchísimo quedarse hasta el final porque el tema de hoy es uno de los que más inquietudes está generando en estas semanas, que es qué es lo que está pasando, qué pasará y cómo actuar con el salario mínimo legal de este año. Antes de comenzar, si es la primera vez que se suman a nuestro webinar, Properix es el sistema para la propiedad horizontal que se realiza en tiempo real y en un mismo lugar el trabajo de administradores, contadores, consejeros, residentes. Nuestra visión es simplificar la forma en que todos esos actores se comunican y gestionan la información. En vez de estar dependiendo de múltiples canales como correo, WhatsApp, llamadas o documentos físicos, buscamos centralizar todo eso en una sola aplicación, haciendo la gestión más ordenada, transparente y eficiente. Más adelante, Edison Soto, nuestro asesor comercial, les mostrará de forma más práctica cómo Proprix puede ayudar a organizar todos estos escenarios. Para empezar con el tema central del día, nos acompaña un orador, un speaker que muchos de ustedes ya conocerán, que es el doctor Jorge León, abogado experto y referente en el sector de la propiedad horizontal. Tiene una amplia trayectoria asesorando por propiedades, temas legales, análisis de costos, ajustes de cuota y toma de decisiones frente a estos cambios normativos. Y hoy nos va a ayudar a entender el estatus real del salario mínimo, qué implica legalmente, o sea, el escenario actual, el borrador, decreto, alcances jurídicos, cómo podría reflejarse en los costos reales de la comunidad, especialmente en vigilancia, aseo y contratos, y cómo los administradores pueden explicar y respaldar ajustes de cuotas sin generar ruido en nuestras comunidades, ¿no? Así que, doctor León, un gusto enorme tenerlo hoy con nosotros. Bienvenido. Bueno, muy buenas tardes a los amigos de Propelix y muy buenas tardes a todos los que en este momento nos acompañan. Cordial saludo, les habla el abogado Jorge Orlando León Forero. Espero que me escuchen bien, espero que me vean bien. Creo que esta página permite reacciones, unas manitos. Ahí están diciendo por una parte que, bueno, que había ruido, que había un poco de eco hace un momento, pero veo ya manitos levantadas. Me están diciendo que está bien, mandan corazones, qué maravilla. Eso nos gusta mucho. Muchas gracias, muy amables. Bueno, esperamos que esta tarde para todos ustedes esta charla sea pues de su completo agrado. Esperamos que lo que les podemos decir acá les sirva de ayuda para su gestión como administradores, miembros de consejos de administración, etcétera, etcétera. Bueno, les contamos que tenemos un buen número de personas inscritas, tenemos cerca de 250 participantes en este momento, quizás se vayan uniendo un poco más personas a la charla. Entonces yo creo que sin más preámbulos, no sé si podemos compartir mi pantalla. Ahí estoy compartiendo, por favor me confirma si estoy compartiendo. Vamos a compartirla para dar compartir nuevamente. Por favor me indican allá en el máster si quieren que les vuelva a compartir mi pantalla. La tenía hace un momento, pero Por favor, sí, compartir. hay que compartirlo de vuelta. Ok, muy bien. Bueno, ya está ahí la presentación en sus pantallas, espero que la puedan ver. Recuerden que vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas al final, entonces el chat está habilitado para que dejen sus comentarios, dejen todas sus inquietudes. Aquí de Properix nos van a colaborar, ya sea de Buenos Aires o allá desde aquí de Bogotá. Nos van a ir organizando las preguntas, las van a tabular y hay muchas, muchas preguntas. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar. Esperemos a ver si cambia esto. ¿Me dicen si cambia? Sí, ahí cambia, ¿verdad? Bueno, muy bien. Para todos los que están en esta charla, pues bueno, me presento nuevamente. Mi nombre es Jorge Orlando León Forero. Yo soy abogado, especialista en derecho civil y en derecho comercial. Vengo trabajando hace ya unos 26 años en temas de propiedad horizontal, no solamente en Colombia, sino he tenido la oportunidad de estar invitado a otros países, de dictar algunas conferencias. Estas son mis redes sociales y estas son mis publicaciones. Soy autor de 6 libros
todos dirigidos a temas de propiedad horizontal. Y tenemos una sorpresa para los que están acá. Los que se tomen una fotico, la posteen en sus redes sociales y digan, estoy en capacitación con @Properix. Las redes sociales de Properix son @Properix. ¿Cómo son? Por favor, confírmelas. Nos van a etiquetar. Y el abogado Jorge León, como está ahí en Instagram. Abogado Jorge León. Se toman la fotico con su pantalla y nos etiquetan en Instagram a la persona que nos etiquete en las redes sociales y tenga más reacciones, más corazoncitos, lo que sea, le vamos a mandar a su casa sin costo adicional una de nuestras publicaciones, completamente gratis. Entonces toman la fotico y pueden escribir hoy jornada de capacitación con el abogado Jorge León. Recuerden, @abogado Jorge León, me tienen que etiquetar, pero para etiquetarme tienen que suscribirse, tienen que seguirme en Instagram y Properix. Y los que tengan más reaccioncitas, pues los estaremos mencionando acá y le mandaremos una de mis publicaciones completamente gratis a la puerta de su casa en cualquier parte del país. Tenemos personas de todas partes del país conectadas, ¿verdad? Tenemos personas no solamente de Bogotá, sino de diferentes ciudades. Entonces ahí están mis redes sociales, vamos a ver cómo va la cosa, la gente que dice, si ya han comenzado a seguirnos, a suscribirse, y a lo largo, al final de la capacitación, pues miraremos cuántas personas de pronto nos siguieron. Bueno, comencemos. Llegó el año 2026 cargado de muchos regalos para la gente en Colombia. La gente celebró muy feliz de su fin de año y pues un tema que nos dejó el año pasado fue el incremento al salario mínimo mensual legal vigente que se utiliza como referente para muchos factores de la economía en Colombia. Y entonces la gran pregunta que se están haciendo en las propiedades horizontales en todo el país, ¿en qué porcentaje se incrementa la cuota de administración? ¿Se debe incrementar de acuerdo con el salario mínimo? Otras personas dicen que de acuerdo con el IPC. Hay reglamentos de propiedad horizontal que ya dicen que se incrementa automáticamente a partir del 1 de enero o por el salario mínimo o por el IPC, lo que sea mayor. Recordarán ustedes que en años pasados el IPC era mayor que el salario mínimo. El año pasado recuerden ustedes que estuvieron muy parejos. Realmente el IPC estuvo como en el 5 punto algo y el salario mínimo como en el 9 tanto por ciento. Pero este año la diferencia sí es muy grande. El IPC, pues obviamente nos quedó en un porcentaje del 5,1 y el salario mínimo en un 23. Entonces la gran pregunta que tenemos que develar esta tarde es en qué porcentaje se incrementa la cuota de administración. Esta pregunta la tendremos que responder al final. Pero para poder responder esta pregunta tenemos que tener en cuenta varias cosas. La primera, los que son administradores de propiedad horizontal tienen una obligación. La obligación es la de elaborar el presupuesto de gastos para cada vigencia. Artículo 51, numeral 4 de la ley 675. El administrador es el responsable. Obviamente que ese presupuesto lo vota, lo aprueba la asamblea, pero el que sabe cómo se debe invertir el dinero en la propiedad horizontal, el que sabe cuánto valen los servicios públicos, cuánto valen los servicios de aseo, vigilancia, mantenimiento, cuánto es la reparación del ascensor, bueno, toda la tecnología del edificio o conjunto, condominio, pues es el administrador. Por eso la ley le da esta función a él. Es una responsabilidad. Segundo, el administrador es el responsable del cuidado y pues, ejecutar todas las actividades de conservación de los bienes comunes. O sea, custodia, cuidado y conservación es su responsabilidad. Pero pues un administrador no puede ejecutar estas labores si pues obviamente no tiene recursos. Entonces, ¿cómo hace para brindarles seguridad? ¿Cómo hace para brindarles aseo? ¿Cómo hace para brindarles mantenimiento si obviamente no tiene recursos? Entonces, él, para poder cuidar, vigilar y custodiar los bienes comunes y ejecutar todos los actos de conservación, pues necesita recursos. De ahí que la ley dice, usted haga un presupuesto bien necesito. Tercero, la ley nos dice que el administrador es el responsable por los perjuicios que por todo lo culpa, leve o grave ocasionen a los propietarios, a la persona jurídica o a terceros. Y esta culpa se presume en caso de incumplimiento, extralimitación de sus funciones, violación de la ley o del reglamento de propiedad horizontal. Entonces, si la ley dice que usted es el responsable de elaborar un presupuesto,
Si la ley dice que usted es responsable de cuidar, mantener los bienes comunes, pues sencillamente son sus obligaciones, usted respondería por hacer un mal presupuesto o usted respondería porque los ingresos de la copropiedad eventualmente no se destinen bien, no se ejecuten bien o porque usted no haga las labores correspondientes. Siendo así las cosas, pues tengamos presentes, señores administradores, que la responsabilidad principal en la propia horizontal es suya. Y puestas así las cosas, vamos a preguntarnos entonces, si el salario mínimo subió en un 23% y el IPC en Colombia es del 5,1, pues digamos, ¿cuál es el factor que vamos a utilizar para nuestro presupuesto de inversiones y gastos? El salario mínimo no está en 2 millones de pesos. El salario mínimo, recuerden que está en 1.750.000 pesos. Lo que incrementa 2 millones de pesos es el auxilio de transporte que se le da a los trabajadores para su movilización. Entonces, para efectos de liquidación, de pago, de todos los parafiscales, todas las prestaciones sociales y demás, tenemos que tener en cuenta que es el salario mínimo 1.750.000 pesos, porque la gente se dice es que el salario mínimo está en 2 millones, no. Los dos factores sumados llegan a los 2 millones de pesos cerrados, porque aquí así lo quiso este gobierno, dejar cerrado este valor. Que si es muy alto, que si es muy poquito, que si está bien, que si está mal. Esos son otros estudios, esos son otros temas, y pues nosotros simplemente desde la parte pedagógica y académica para la propia horizontal tenemos estos factores. El 23% para el ingreso al salario mínimo a los trabajadores y tener en cuenta que el IPC en Colombia cerró el año pasado en 5,1%. Bueno, muy bien. Teniendo en cuenta esto, vamos a tener que presente varias otras cosas. Las cuotas de administración, ¿para qué se usan? ¿O qué es la cuota de administración? ¿O qué es eso que tienen que pagar los propietarios mensualmente? Pues recuerden ustedes que la ley de propiedad horizontal lo dejó definido de que los propietarios deben contribuir para las expensas necesarias causadas por la administración para la seguridad, existencia y conservación de los bienes comunes, artículo 29 de la ley 675. Y las expensas comunes necesarias están definidas en el artículo tercero de la ley 675. De hecho, a las personas que, bueno, aquí no se ve muy bien la publicación, les recomiendo el compendio de normas básicas para la administración de propiedad horizontal, ahí están las normas, y el artículo tercero de la ley 675 nos dice que expensas comunes necesarias son las erogaciones necesarias requeridas para mantenimiento, reparación, reposición, reconstrucción, vigilancia y servicios públicos de los bienes comunes. También tenemos que tener en cuenta varios otros conceptos. Entonces, puestas así las cosas, mantenimiento, reparación, reposición, reconstrucción, vigilancia, servicios públicos, pólizas áreas comunes y demás, pues digamos que de entrada puede ser inexacto, de entrada puede ser un error decir que el presupuesto sube en un 23%, porque le estamos subiendo el 23% a una cantidad de rubros que no se rigen por el salario mínimo. El mantenimiento, la reparación, la reposición, la reconstrucción de los bienes comunes no se rigen por el salario mínimo. Los servicios públicos tampoco se rigen por el incremento del salario mínimo. Lo único que se incrementa por el salario mínimo son los servicios de, uno, vigilancia, aseo, digamos, en la nómina que tiene que ver, pero los otros servicios no. Inclusive los servicios profesionales de administradores, contadores, revisores fiscales, abogados y demás, tampoco se rigen por el incremento del salario mínimo. Tenemos que tener otros factores. De allí que vamos a hacer ese desglose para este ejercicio que hacemos esta tarde. Una primera pregunta que vamos a hacer, a ver quién nos contesta, quién chatea por ese grupo ahí, escríbenos, ¿cuántas partidas debe tener un presupuesto? ¿Cuántas partidas presupuestales? Yo he ido a asambleas donde el presupuesto tiene 30 partidas, 20 partidas, 50 partidas, 8 partidas. ¿Ustedes cuántas creen que debe tener? Escríbanos, por favor, escríbanos y aquí nos van diciendo desde el chat de Propolis cuántas partidas debe de tener un presupuesto. A ver. ¿Qué nos dice, por favor? ¿Qué nos dicen ahí? ¿Cuántas partidas? ¿Alguien escribió? Por favor, indíquenos. ¿Alguien has escrito cuántas partidas presupuestales? Acá la gente dice las que requiera la copropiedad o las que sean necesarias. Mínimo Las que, dos. 23 de acuerdo a las necesidades. No hay número, hay muchas respuestas de todo tipo. bueno, la gente escribe 23, las que sean necesarias, todas las que se puedan. Bueno, una invitación a todos los que nos acompañan es que
digamos, para mal o para bien, nuestra ley 675 es un poco criticada. La gente dice, es que esa ley no dice todo, esa ley es muy vacía, esa ley es muy ambigua. Pero yo he escuchado que las críticas a veces son infundadas porque la gente realmente no está leyendo la ley con toda atención. Nuestra ley de proporcional más o menos nos da un referente de cuáles serían las partidas de un presupuesto. Pues ya lo acabamos de mencionar, artículo tercero. Necesitamos una partida para mantenimiento, una para limpieza y aseo, para reposición, reconstrucción, vigilancia, servicios públicos. Las propiedades horizontales de uso comercial necesitarán publicidad y mercadeo, la póliza de áreas comunes, servicios personales y profesionales y el fondo de imprevistos. O sea que esas serían las partidas básicas. Mantenimiento, reparación, reposición, reconstrucción, los servicios de aseo, mantenimiento, limpieza, servicios públicos, etcétera. Que si usted quiere dividir el mantenimiento, colocar mantenimiento de fachadas, mantenimiento de jardines, mantenimiento de ascensores, mantenimiento de motobombas, en una serie de subcuentas de la cuenta mantenimiento está perfecto. Que si usted quiere decir reparación y quiere colocar varios temas, ahí está perfecto. Si usted quiere decir servicios públicos y colocar, desglosarlos, hace energía, agua, gas, lo que sea, perfecto. Pero teóricamente las cuentas grandes son estas. A veces ha pasado que la gente de pronto está en octubre y se le acaba la plata del mantenimiento de las motobombas, pero le está sobrando plata de las flores. Entonces la gente dice, ¿puedo coger la plata de las flores para el mantenimiento de las motobombas? Y le dicen, no, eso no se puede porque usted está violando el reglamento, lo van a meter a la cárcel, no sé qué cosas. Yo pienso que cuando usted presenta sus presupuestos así tan abiertos a la asamblea, desglosándole todas las cuentas, se mete en un grave problema porque usted está haciendo una proyección de gastos y usted no sabe cómo es la dinámica del año. Entonces las cuentas grandes son estas. Y en la cuenta mantenimiento va mantenimiento de jardines, de planta eléctrica, no sé qué, y eso vale 50 millones. ¿Cómo se comportan los 50 millones al final del año? Se lo contaré en el informe de ejecución presupuestal el próximo año. Pero de todos los gastos del año pasado, yo más o menos estimo esto. Pero colocar tanto las cuentas tan cerradas así, me parece a veces que no es tan conveniente porque de pronto usted puede quedar desfinanciado en un año o en uno de los meses del año. Entonces, digamos que las partidas básicas de un presupuesto son estas. Si usted quiere abrirlas más internamente entre subcuentas, está perfecto, pero lo más conveniente es que usted presente esto hacia la asamblea. ¿Por qué? Porque le ponen unas cuentas gruesas, grandes, y usted las puede distribuir internamente entre todos los gastos, y está perfecto. Una cosa es el presupuesto y otra cosa el estado de resultados. Son dos conceptos diferentes. O sea, los contadores lo tienen muy claro. Y digamos que el presupuesto pues tiene margen de movilidad. El estado de resultados pues fue sobre lo ejecutado y usted se lo presentará a su asamblea de copropietarios. Si esto es así, si esas son las cuentas del presupuesto para el mantenimiento, para la copropiedad, en fin, pues resulta que todas ellas, como vemos, no se rigen por el salario mínimo. Hay cuentas que se rigen por, digamos, por conceptos diferentes. Aquí vamos a desglosar un poquitico eso. Todo el mantenimiento de la propiedad horizontal, recuerde que hay mantenimientos correctivos, hay preventivos, hay predictivos. Entonces, ustedes tendrán que pactar, me imagino, o ya lo han hecho a lo largo de los años, con sus proveedores de mantenimiento, digamos, cómo se comporta el contrato. De pronto le dicen, mire, tenemos una visita mensual, una visita cada 2 meses, le hacemos mantenimientos de limpieza X, Y, necesitaremos de pronto hacer unos cambios de piezas por obsolescencia programada y resulta que algunos de esos equipos pueden ser importados, pueden ser en dólares o pueden ser en pesos. Por estos días el dólar en Colombia está en un muy buen valor. Requiere decir eso que usted tiene que comprar algún equipo importado. Es el momento para comprar esos equipos y traerlos porque obviamente el valor del dólar le va a favorecer. Entonces, si usted había cotizado, por ejemplo, un equipo el año pasado hace 6 u 8 meses lo había cotizado, por ejemplo, a 4.000 pesos y hoy con un dólar de 3.700, un poco menos, pues usted tiene obviamente un beneficio. Entonces, ahí no hay un aumento, sino que hay una reducción del valor por el tema del cambio del dólar. Ya, digamos, otros conceptos, digamos, si es mano de obra y demás, usted puede pactar con la empresa proveedora de esos servicios cuál es el incremento anual de este valor. Hay empresas que cuando usted cambia un equipo le dicen, mire, le vamos a dar varios meses de garantía o varios meses gratis de mantenimiento. Entonces, la cuenta mantenimiento no depende necesariamente del salario mínimo, sino depende de otros factores.
Entre ellos puede ser el salario mínimo, efectivamente, si es de pronto para el personal, algo ahí, pero algunos valores como el IPC o el dólar hay que tenerlos presentes en estos casos. Otro tema es el tema del servicio de limpieza y aseo. Pues aquí yo creo que hay que desglosar esto en dos conceptos. Pues uno, tenemos propiamente, digamos que las personas que prestan el servicio como tal, aseadoras, piscineros, toderos, jardineros y personal de cafetería, cuyos salarios, pues obviamente fueron incrementados en un 23%. En ese caso, esa nómina de ese personal, pues definitivamente sería inamovible. Pero los productos de aseo pues no necesariamente tienen por qué subir un 23%, porque el incremento del salario mínimo es para el salario, no para los productos. Y los productos se rigen por otros conceptos de la economía, entre ellos el IPC. Entonces habrá que mirar de pronto una empresa cuánto puede incrementar en un producto de aseo que no podría ser obviamente el 23%, sino un valor cercano del IPC, el 5, el 6% como máximo, o el 7%, no creo que sea tampoco más, porque digamos que si los insumos son importados y el dólar está barato, pues uno no ve por qué tienen que subir. Que la mano de obra o la maquila vale, claro, pero ese no es el valor total del producto. Entonces hay que de pronto diferenciar el servicio como tal, la mano de obra, de los implementos o insumos, y eso tendrá otro concepto diferente. A mí me gusta esta discusión este año. Me parece que lo que ha surgido este año es bastante interesante porque rompió de pronto esa fórmula maquiavélica, en mi sentir, de incrementar el salario mínimo en forma automática en enero por un factor, sea el salario mínimo del IPC. ¿Por qué? Porque es que ahora me parece a mí que esa posición facilista, no de los que están acá unidos, porque aquí nuestros amigos que vienen a esta charla son diferentes, sino hay otros que no se capacitan, que sencillamente subió y pare de contar, ajuste el presupuesto, sino esto es un tema financiero y los temas financieros no se manejan así con una ligereza. Entonces, eso que haya una gran desproporción entre un factor y el otro nos pone a pensar. Yo no sé si eso es bueno o es malo, simplemente nos pone a pensar de que los presupuestos no se pueden hacer de forma automática con esos porcentajes. Miremos otro factor, el tema de las obras, la reparación, reconstrucción de bienes comunes. En Colombia tenemos, digamos, este boletín que sale mensualmente y sale un boletín anual, el del año pasado todavía no ha salido, que es el índice de costos de la construcción. Por lo menos el año pasado se venía comportando muy bien, o se comportó muy bien, y más o menos cerró cercano al del IPC, por eso el 5 o 6%. Entonces, si usted tiene una obra para ejecutar, la obra no es solamente mano de obra, la obra lleva, digamos, herramientas, lleva equipos y lleva materiales. Los materiales de construcción, por lo que fue corrido en el año 2025, no variaron en más del 5% o 6%, dependiendo obviamente algunos más, algunos otros menos. Quiere decir esto que hoy por hoy nadie puede plantear que porque se va a hacer una obra en el 2026, automáticamente el año pasado se la cotizaron y este año suben un 23%. Ese es un grave error, porque dentro de todo el desglose de la obra vienen equipos, materiales, mano de obra y obviamente lo que es el imprevistos, administración y demás, y la utilidad. Entonces, en ese orden de ideas, habrá que entrar a revisar también en su presupuesto cuánto pesará estas obras de mantenimiento, estas obras que usted vaya a ejecutar, que no se rigen por el incremento necesariamente del salario mínimo. También hay otro factor a tener en cuenta. Un servicio que sí definitivamente tiene a muchas personas muy inquietas, temblando, preocupadas, es obviamente el servicio de vigilancia y seguridad privada, porque el servicio de vigilancia y seguridad privada, pues indudablemente está atado pues al salario mínimo. Y la superintendencia obviamente ha venido sacando una serie de circulares que pues nos han dicho cómo es el valor y demás. Voy a compartir aquí otro documento para que lo revisemos, el tema de los incrementos al servicio de vigilancia, porque pues obviamente este es otro concepto diferente, que no tenemos que, y depende también, uno, pues el estrato, depende dos, si el servicio es con armas, sin armas, o si eventualmente es con, de pronto con medios tecnológicos y demás. Vamos acá a abrir la circular, no, se me ha cerrado el documento, ya la abrimos, quiero compartirla para que la revisemos, la leamos,
porque pues esto obviamente es un valor que pesa bastante en los presupuestos, pero no en todas las propiedades horizontales. No podemos pensar que porque una propiedad horizontal tiene quizás 5 guardas de seguridad, todas las propiedades horizontales tienen la misma cantidad de guardas. Y hay copropiedades que ni siquiera tienen guardas de seguridad. Hoy por hoy han decidido automatizar y estando en ese servicio, pues digamos, automatizado, puertas, esclusas y demás, pues no dependen de esto. Pero digamos que el grueso, la mayoría de las propiedades horizontales, pues utilizan servicio de vigilancia y seguridad privada. Otro concepto es el servicio de los toderos, pues, de los conserjes, y del cual ahorita desde el momento mencionaré algunas cosas. Entonces, en esa circular externa, pues la superintendencia nos ha dicho que los servicios de vigilancia y seguridad privada tienen unas tarifas reguladas, están regladas, pero estas tarifas mínimas, entiéndase muy bien, mínimas para el cobro del servicio de vigilancia y seguridad privada, no es para que ninguna empresa de vigilancia se llene los bolsillos y no le traslade esto a sus trabajadores, a sus vigilantes, porque lamentablemente en muy contados casos, no son todas, algunas muy pocas, a veces a los vigilantes no les pagan como corresponde, las horas que son, su seguridad social tampoco se la cotizan con el valor que es. En fin, entonces hemos visto también que a veces esto se ha prestado por ahí para abusos, pero pensamos que todas las empresas vayan a cumplir, que sean serias, que sean cumplidoras. Esa circular es del 30 de diciembre del año 2025 y pues allí la superintendencia recuerda pues obviamente cuánto es el valor, está diciendo pues obviamente cuál es el componente de la vigilancia de seguridad privada, que hay un porcentaje de administración y supervisión, que hay unos valores de unas pólizas de seguro que se deben cubrir. Entonces nos dice eh, que la tarifa del 25 de diciembre del 2025 al 30 de junio de 2026 para servicios de vigilancia y seguridad privada de 24 horas y 30 días al mes es el siguiente. Entonces aquí nos trae que la tarifa estaba antes en 1.423.500 del 25 al 31 de diciembre, eso ya pasó. Ahora tenemos que pensar que estamos en el año 2026, donde el salario mínimo pues definitivamente subió. Entonces ahora aquí ya tenemos la tarifa para este año. Vamos a verlo acá. Entonces dice, del 1 de enero al 30 de junio del 2026. Entonces dice que se aplica esta tarifa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la resolución, que ahí está el número, de agosto del año 2025. Entonces la tarifa es 1.750.000 pesos del salario mínimo por el 9,77%. Eso nos da un valor de 17.106.341, más el valor de la prima de seguros, más pues obviamente lo que corresponde a la administración y supervisión. Entonces aquí nos trae, digamos, para las propiedades horizontales, que son estratos 1, 2 y 3, la superintendencia debe garantizarse de esto. Y aquí está para otro tipo de servicios. Entonces, medio humano, el 8%, sin arma, con arma, el 10%, con caninos, el 11%, y ahí está las tarifas que regirían, digamos, en cada caso. Ahí dice entonces, la tarifa, tanto porcentaje, más la prima de seguro, más digamos, la base de administración y supervisión. Eso es lo que tenemos que pagar, lamentablemente, si queremos, como decían las abuelitas, el que quiere marrones aguanta tirones. Aquí en Colombia tenemos una percepción de inseguridad bastante alta y pues la gente quiere tener un servicio de vigilancia y seguridad privada. Entonces, cualquier servicio que se contrate, cualquier servicio de vigilancia y seguridad privada que se contrate por debajo de estos valores, de estas tarifas establecidas por la superintendencia, no está cumpliendo la norma. Que la empresa negociamos, que nos dio más servicio, que nos está haciendo un descuento, que nos dio máxima otra cosa, ¿no? Hay una cosa muy interesante. En las propiedades horizontales se quejan de la tarifa porque es muy alta, obviamente, pero es que teóricamente es lo que vale porque la superintendencia dice, con esta tarifa se le puede cumplir a esos guardas trabajando 24 horas todos los días de la semana, sus relevos, sus descansos, su seguridad social, todo lo que corresponde a auxilio de transporte, etcétera. Con eso es que se le cumple. Cualquier valor por debajo de esto, pues definitivamente ya no se puede pagarle al trabajador lo que es, toca que pagarle menos, o sea, ya es incumplir sus derechos laborales, es violar la ley.
Entonces es curioso que en las propiedades horizontales quieren negociar la tarifa con las empresas de vigilancia para que les cobren menos, pero adicionalmente tienen el descaro de pedir que supuestamente la prima de reinversión o la reinversión, que le den plata al conjunto, al edificio, supuestamente para que invierta en los bienes comunes. Entonces uno dice, no van a pagar la tarifa y aparte eso le pide la empresa de vigilancia que les dé plata, lo cual es un doble riesgo y es un doble abuso, porque no se está cumpliendo, uno, con la tarifa que trae la norma, ni tampoco pidiéndole plata a la empresa, y eso al final del día lo que hace es sacrificar al factor humano. ¿A quién se va a sacrificar? Al trabajador, porque no se le va a cumplir con sus derechos laborales. Entonces hay que tener presente que eso está establecido, pues digamos, por la superintendencia, y nos dice que para estas empresas, pues obviamente hay unas cooperativas que de pronto tienen unas tarifas inferiores, pero no puede ser menos del 10% de esto. Para los otros estratos 4, 5 y 6 dice la tarifa mínima será de 9,77 salarios mínimos mensuales legales vigentes más 10% de administración y supervisión. O sea, no quiere decir que para estratos 1, 2 y 3 eso sea de libre negociación. Está diciendo que sencillamente no puede ser menos, pero aquí está estableciendo el valor para los otros estratos socioeconómicos. Entonces, en ese orden de ideas, apreciados amigos, si queremos tener servicio de vigilancia y seguridad privada en una propiedad horizontal, sea grande, mediana, pequeña, de uso residencial, mixto, comercial, la que fuere, esas son las tarifas. Eso es como el que quiere de pronto ir a almorzar arroz con camarones. Pues vale lo que vale. Entonces uno no puede decir, vengo a pagar almuerzo corriente, pero déme almuerzo especial. No, el almuerzo corriente vale una cosa, el almuerzo especial vale otra cosa. Si usted quiere tener servicio de vigilancia y seguridad privada, eso es lo que le debe valer. Los propietarios tienen que ser conscientes que esa es la tarifa, que negociar por debajo de esas tarifas pone en riesgo la propiedad horizontal de eventuales sanciones. ¿Por qué? Porque no es que es un negocio privado entre la empresa y la copropiedad, es que el factor humano, como son los señores que están a 24 horas, eventualmente pueden estar en riesgo en el pago. Dos, recibir o pedirle a las empresas esas coimas, eso es una forma de corrupción. En Colombia nosotros nos quejamos de los corruptos, del gobierno, del Congreso, de los funcionarios públicos que son corruptos, pero pedirle plata a una empresa de vigilancia para darle un puesto es una corrupción. Y yo considero que eso hay que erradicarlo. O sea, el país está lleno de pequeñas corrupciones, todo el mundo pidiendo coimas, pidiendo platas, pidiendo, eso es corrupción. Si queremos algún día erradicar eso, comencemos desde las propiedades horizontales, demos ejemplo, seamos honestos. Si la propiedad horizontal no tiene para servicio de vigilancia porque las cuotas sean demasiado altas, pues entonces en ese orden de ideas habrá que hacer otra cosa diferente. Pero no podemos decirle a la gente, pague poquito y con una empresa más barata, la de la esquina, la de por allí, la de por allá, que es una empresa pirata. Y ahora hablemos del servicio de conserjería. El servicio de conserjería no es un servicio de vigilancia y seguridad privada, razón por la cual no se rige por esas tarifas. Pero recuerden que las empresas de conserjería no pueden prestar servicios de seguridad y vigilancia. Un conserje es un señor que hace aseo, hace mantenimiento, hace limpieza, es un señor que saca la basura, es un señor que se encarga de las reparaciones locativas. Eso es un conserje. Puede eventualmente abrir una puerta, claro, cualquier persona puede abrir una puerta. Puede recibir correspondencia, claro, cualquier persona puede recibir correspondencia. Puede eventualmente anunciar a un visitante, claro, cualquiera, como un recepcionista. Un recepcionista no tiene, pero una cosa es un conserje, un recepcionista a un vigilante. Son dos conceptos diferentes. No tiene funciones de vigilancia y seguridad. No se arriesguen. Y contratar ese tipo de servicios para que parezcan vigilancia, pues es exponer a la propia horizontal eventualmente a sanciones y los ahorros, como decían las abuelitas, salen más caros. Entonces, definitivamente es importante dejar presente que las tarifas de vigilancia y seguridad privada están allí para ser cumplidas. Sigamos acá con nuestra presentación original. A ver, acá un segundito. ¿Cómo vamos? ¿Se está escuchando bien? ¿Se está viendo bien? Por favor, nos indican. Vamos todos súper con muchas manitos arriba. Muy bien. Entonces, el servicio de vigilancia y seguridad privada es el que tiene un peso muy grande en algunos presupuestos, no en todos. Hay propiedades horizontales que han decidido de pronto automatizar sus ingresos, que de pronto no requieren servicio de vigilancia, entonces no se preocupan de este gasto, pero lamentablemente el común denominador, la inmensa mayoría de propiedades horizontales en Colombia, pues digamos, tiene este servicio
y pues nada, si lo tienen, pues hay que pagarlo como corresponde. Hay que crear conciencia en los propietarios. Entonces, miremos acá a ver si nos cambia. Otro rubro que tiene que ver con el presupuesto es el seguro de bienes comunes para propiedades horizontales. Aquí encontramos varios temas que nos vale la pena que de pronto los analicemos muy rápidamente. Hay propiedades horizontales que ya no son asegurables. Hay compañías de seguros que no están asegurando con propiedades por vetustas, porque ya tienen de pronto más de 30 años, 40 años, pero no solamente la vetustez, porque yo tengo casos de edificios de 40 o 50 años que están asegurados. ¿Pero por qué están asegurados? Porque los propietarios han repotenciado los edificios, porque los propietarios han invertido dineros en la infraestructura y en la planta física. Hay edificios de 30 años que tienen las mismas redes eléctricas desde hace 30 o 40 años. Cuando las normas de la época no son las mismas de hoy. Hoy las normas RETIE imponen otra cantidad de cosas. Entonces, un cable fatigado después de 30 años, pues ya imagínense, está en riesgo la propiedad horizontal. Hay propiedades horizontales que tienen ascensores de hace 40 años y siguen ahí traqueando de para arriba y para abajo y la gente pues sigue igual. Entonces, las propiedades horizontales que tienen un grado de tustez, un grado de deterioro bastante alto, pues se arriesga lamentablemente a que las compañías de seguros no las aseguren, no tomen esos riesgos. ¿Y qué puede hacer el administrador? Pues decir los propietarios. Ese es su edificio, nadie se lo asegura porque ustedes durante 30 años no hicieron las labores de mantenimiento, de enlucimiento, de reparaciones y pues hoy están, ese riesgo está por fuera, digamos, de cobertura y si pasa algo algún día, ustedes están completamente descubiertos. Descubiertos como propietarios y si pasa algo, ustedes asumen de su propio patrimonio pues las pérdidas porque al fin y al cabo un seguro es trasladarle a una compañía de seguros un riesgo para que la compañía de seguros pues lo indemnice en caso de la situación. Entonces hay que hacer una revisión porque cada día las compañías de seguros se han puesto más serias aquí en Colombia. Colombia, recuerden ustedes, nosotros estamos dentro del cinturón de fuego del Pacífico, la cordillera de los Andes, por eso hay movimientos telúricos todo el tiempo y pues la verdad, las normas de sismoresistencia y de construcción y de, pues digamos que en Colombia son muy recientes, las propiedades muy antiguas no tienen esas normas, entonces hay que invertir un dinero. Entonces, la póliza de seguros comunes para las compañías, pues digamos que estamos aquí aventurándonos a decir algo, pues uno, de la vetustez, dos, depende de la siniestralidad. Hay copropiedades que han tenido muchos siniestros a lo largo del año, y entonces la compañía de seguro le dice, no, ya no lo aseguro, porque pues más bien, o sea, usted me pagó en una prima de seguros un valor, pongámosle 20 millones de pesos de prima. Pero yo en siniestro le devolví 80 o le devolví 100, pues las compañías de seguros son entidades con ánimo de lucro, no son beneficencia, entonces dice, pues me sale más caro el caldo que los huevos, entonces pues sencillamente, si usted tiene mucha siniestralidad, pues no lo voy a asegurar, o si lo aseguro, pues obviamente tendré que incrementar el valor de la prima un poco más. Depende de la zona de riesgo, Colombia no se comporta igual. Recuerden que el Pacífico, Cali, Armenia y demás es un poco más propenso, allá las primas de seguro son mucho más altas. La costa norte del país tiene otras tarifas, el centro del país tiene otras tarifas, los llanos tendrán otras tarifas, entonces la zona de riesgo también depende. También en la actualización del avalúo. Si cambia el riesgo, pues cambia la prima. Si usted hace una inversión, usted compra un equipo nuevo, un ascensor nuevo, pues tenga presente que ese equipo nuevo tiene un valor diferente al que tiene usted instalado. Entonces hay que actualizar esos avalúos de las zonas comunes. A propósito, las propiedades horizontales que están instalando cargadores para vehículos eléctricos tienen un riesgo adicional. Entonces también tendrán que informar a la compañía de seguros que tienen unos cargadores que pues generan una fuente de riesgo diferente, no existía, entonces eso también va a influir. Y también si usted pide financiación, no es lo mismo una póliza que usted pague de contado a una póliza que usted pague de pronto financiada a lo largo del tiempo, porque esos intereses también tienen un valor. ¿Cuánto puede ser el incremento de la póliza? Pues creemos que está en estos rangos. Entre un 7 y un 12% puede ser el valor del incremento de la póliza de seguros. Eso depende de cada compañía de seguros y depende de cada negocio. No es que el edificio del lado tiene una póliza, entonces el valor es igualito al mío. No, son diferentes. Cada edificio es un caso diferente porque son riesgos diferentes. Y las compañías de seguros, cada uno tiene su clausulado, cada uno tiene sus propias exclusiones, sus propias tarifas, etcétera. Entonces, esto depende de cada caso. Entonces pasamos a otro ítem, a otro rubro, que es el de servicios de personal y digamos profesionales.
profesionales como el administrador, como el contador, como el registro fiscal, abogados, ingenieros y demás. Estos servicios profesionales de profesionales independientes que no están vinculados con un contrato laboral, pues su incremento de sus emolumentos u honorarios profesionales, pues no se rigen por el incremento al salario mínimo, porque son servicios profesionales. Entonces, en ese orden de ideas, habrá que entrar a revisar qué dejaron constando ustedes en los contratos al momento de firmarlos. Porque recuerden ustedes que el artículo 1602 del Código Civil colombiano nos dice que el contrato es ley para las partes. Por lo tanto, cuando un contrato es una profecía, uno profetiza qué va a pasar en el futuro. Cuando lo prorroguemos o cuando el contrato se renueve, cuánto se va a incrementar. Así las cosas, ustedes debieron haber previsto cuál era el incremento. Hay personas que dicen que el mismo porcentaje que incremente la asamblea. Pues en la asamblea puede decir para el rubro de honorarios no incrementamos nada, cero. Y usted pues sencillamente quedó con cero. O la asamblea puede decir el 3%, o el 2%, o el 5%, o el 7%, el 10%, lo que quiera, porque tiene que hablar. Si usted deja condicionado su incremento de sus honorarios a lo que decida la asamblea, usted está delegando en la asamblea la voluntad. Y la asamblea puede decir cualquier valor. Y usted sabe muy bien cómo son las asambleas de propietarios, generosas por naturaleza. Ellos siempre son muy generosos, entonces van a incrementar el valor que ellos quieran. Entonces usted debió haber previsto al momento de renovarse, prorrogarse este contrato, el incremento será del tanto por ciento. Y ya, usted lo deja definido, por eso pues ya, si el contrato lo dice, el contrato es ley para las partes. Que si los honorarios de los profesionales, administradores, contadores se reajustan desde enero automáticamente, no necesariamente, lo que diga su contrato también. Si a usted lo contrataron en marzo, pues su contrato es de un año, va hasta marzo, pues digamos que si usted dejó una cláusula en el contrato que dijera que se le incrementan los honorarios en enero y se firmó ese contrato, pues eso vale. Así quedó pactado, así quedó definido y pare de contar. Pero si usted no dijo nada, sino dice que el contrato se prorrogará, pues la prórroga es al final, al finalizar el contrato. Entonces el contrato se terminó en marzo, será a partir de abril. Quiere decir que enero, febrero y marzo nos lleva a reajuste, porque usted está rigiéndose por un contrato. Entonces todo esto se rige por la literatura contractual. Es muy importante que ustedes dejen bien definidos en sus contratos cómo se reajustan, qué porcentajes y demás. Decir que los contratos se reajustan de acuerdo con lo que decía la Asamblea, pues es una moneda al aire porque uno no sabe la Asamblea qué diga frente a este servicio, porque esto no se rige por el incremento del salario mínimo. Entonces, como hemos visto, tenemos digamos que mantenimiento, reparación, reposición, tenemos obras de construcción, tenemos vigilancia y seguridad privada, tenemos insumos y tenemos servicios públicos. Los servicios públicos se rigen por otros factores de la economía. Los servicios, el incremento de los servicios públicos usualmente se rige por el IPC, no por el salario mínimo. Entonces, mal podría uno decir a la energía le subimos al 23%. Entonces, me parece a mí que esa posición facilista de algunos administradores de decir que a partir del 1 de enero el presupuesto se incrementa en el 23% y la cuota en un 23%, me parece a mí que no es nada técnico, no es nada que esté sustentado en normas financieras, en matemáticas siquiera, sino es la posición muy simple, sube esto y automáticamente. Entonces, ¿cuánto debería incrementarse la cuota de administración? Entonces, aquí tenemos un análisis matemático. Si el servicio de vigilancia y personal, en este ejemplo que estoy colocando acá, más o menos pesa el 60% del gasto en ese presupuesto teórico, entonces decimos, ese personal de vigilancia, SEO y nómina vale el 60% de todo el gasto, pues a eso le vamos a multiplicar el 23% de incremento. Quiere decir que el incremento real en ese presupuesto es del 13,8%, porque ese rubro es el más importante. Y si el otro 40% son mantenimiento, reparaciones, servicios públicos, honorarios, insumos de aseo, etcétera, esos se pueden incrementar, consideramos nosotros, en un 8, en un 7, en un 5, en un 10%. Para nuestro ejemplo, inclusive lo hicimos muy generoso, con el 12%, que no tiene nada que ver ni con el IPC ni con el salario mínimo. El IPC fue el 5,1, entonces digamos el doble, el 10%, pero dijimos el 12%, va a ser generosos, unos más, unos menos, pensemos. Quiere decir que este incremento empuja el porcentaje en un 4,8%.
Entonces, si tenemos el 13,8 y el 4,8, 18,6 en este ejercicio teórico. Entonces, unas cuotas de administración en este ejercicio teórico están por cerca del 18%, muy lejano el 23% y muy lejano el IPC también. Pero es que me parece a mí que hacer un ejercicio matemático, así como lo hemos hecho esta tarde, donde hemos dicho mantenimiento, reparación, reposición, reconstrucción, vigilancia, aseo, insumos de aseo, cafetería, etcétera, es más responsable. Así se tienen que hacer los presupuestos y no decirle a la asamblea, se sube el 23% y pare de contar. Entonces, en este caso, mire, es el 18%. ¿Podría ser el 16%? Claro que podría ser el 16%. ¿Podría ser el 20%? Claro, puede ser el 20%. Pero decir que automáticamente la cuota sube el 23%, eso no aguanta un análisis, no, eso no aguanta un estornudo. Así más o menos como el incremento de nuestro presidente cuando dice que el salario mínimo vital es del 23% y pues hizo sus cuentas, pero hay personas de la economía que dicen que el factor está mal calculado, etcétera. Pero bueno, esos son otros problemas, esos son otros temas que no son debates que estamos dando hoy. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es, en ese presupuesto teórico, subiendo, digamos, el incremento del salario mínimo, el presupuesto crecería en un 13,8 comparado con el año anterior. Y los otros servicios nos dimos el lujo de decir que suben hasta el 12%. Quiere decir que aquí, en este ejercicio teórico, nos marcó el 18,6. Podría ser el 18%. Me parece a mí que eso es más sensato y es un poco más responsable con los propietarios, que al fin y al cabo las finanzas de los propietarios no todas son iguales. No todo el mundo en Colombia gana el salario mínimo. Y mire una cosa tan interesante. Pensemos que el año pasado una persona ganaba una pensión por encima del salario mínimo. Digamos, ganaba 2 millones de pesos de pensión ese pensionado en Colombia. Este año, a las personas que ganan el salario mínimo, le llega 1.750.000 más el auxilio de transporte. A esos pensionados del salario, perdón, que ganan 2 millones de pesos, no le suben el 23%, sino van a subir sobre el IPC el 5,1. O sea que ese pensionado va a ganar 2.100.000. El año pasado eran casi 600.000 pesos de diferencia. Este año se redujo como a 300.000 pesos la diferencia entre un pensionado antiguo y el nuevo. Entonces veamos que las personas que ganan una pensión en Colombia, el salario mínimo, les sube el 23 y los que ganan una pensión mayor al salario mínimo, el IPC. Entonces hay que ser consecuentes. En Colombia todo el mundo no gana el salario mínimo, inclusive hay gente en la informalidad, del rebusque. Por lo tanto, creemos que hacer un ejercicio así es mucho mejor y pues la invitación es a hacer las cosas un poco mejor, más claras, más organizadas, entender la ley de propiedad horizontal. La ley siempre nos ha dicho cómo se hacen los presupuestos, ya lo mencioné en principio, artículo 29 y artículo tercero de la ley 675. Creo que más o menos es el panorama muy general de esta presentación. Vamos a hacer las preguntas. A propósito, mire, las personas que están aquí en Bogotá, el próximo 28 de enero vamos a tener una gran capacitación. Inclusive Properix está ahí como aliado de nosotros en esta capacitación, donde vamos a hacer un taller de presupuestos, cómo elaborar los presupuestos, pero vamos a desarrollar otros temas. Uno, vamos a desarrollar un tema sobre la responsabilidad sobre la instalación de cargadores eléctricos. Dos, vamos a hablar sobre las nuevas normas que regulan los contratos de prestación de servicios. Hay una serie de normas nuevas que se regulan, entonces es importante tenerlas. Las normas que regulan el servicio de conserjería y las últimas normas de policía, de las cuales pues se desprende una serie de obligaciones como reformar los reglamentos. Es una jornada de actualización de mediodía, 28 de enero, aquí en Bogotá, de forma presencial. No tenemos por ahora contemplado capacitación virtual porque estamos solamente organizando la presencial. A veces hacer las dos cosas al mismo tiempo puede salir muy bien, pero puede salir muy mal. Entonces, por ahora presencial, las personas que quieren asistir a esta capacitación, si me quieren escribir al WhatsApp, ahí les mandaremos el enlace para que se registren, para que nos digan quiero asistir a la capacitación del próximo 28 de enero aquí en Bogotá. Aquí están nuevamente mis redes sociales o hagamos una cosa a las personas que nos estén siguiendo y que nos hayan etiquetado, más bien regalémosle una entrada a la capacitación. ¿Qué opinan ustedes, amigos de Properix, a cambio del libro? ¿Qué piensan ustedes? Que sí, 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 lo Eso. hagamos, lo hacemos. Entonces, los que me sigan en mi Instagram, abogado Jorge Una León, publicación y y nos etiqueten a ambos. Sí, sí. y etiqueten a Properix y etiqueten al abogado Jorge León y digan en capacitación con el abogado Jorge León y Properix. Y vamos a revisar las diferentes personas y el que tenga más likes o más corazoncitos,
A ese le regalamos la entrada a la capacitación gratis aquí en Bogotá, 28 de enero. Entonces, sígame en redes sociales y pues ahí los vemos. A ver qué pasa. Bueno, miren, corazones, aplausos, besos, Tremendo. flores, qué Sí, maravilla, sí, cómo se sí. ve linda esa Me pantalla, encanta. sí. Qué bueno eso, más corazones. Muy bien. Bueno, cuénteme, tenemos preguntas, dudas, inquietudes. Por aquí alguien me escribe que cuáles son los temas de la capacitación del 28 de enero. Los temas de la capacitación son un taller de presupuestos, vamos a hacer un taller, algo parecido a lo que hicimos hoy, pero es un taller, hagamos esto así, así, matemáticamente, computador en mano. Vamos a tener el tema de las nuevas normas que regulan los contratos de prestación de servicios, las normas que regulan el servicio de conserjería, las normas de policía y las nuevas responsabilidades y obligaciones frente a la instalación de cargadores de vehículos eléctricos en zonas comunes. Entonces, las personas que quieran el enlace para inscribirse, pues me escriben al WhatsApp, ahí está el número del WhatsApp, y las personas que quieran participar por la entrada al evento gratuito, pues aquí etiquétenos en las redes sociales y pues miraremos a ver a quién le damos el premio. Bueno, ¿qué preguntas tenemos? Bien, antes de ir con las consultas, para que no se nos haga muy tarde, quiero presentarles primero al asesor Edison Soto, asesor ejecutivo comercial en Properix, y es quien nos va a mostrar hoy cómo la tecnología puede ser una aliada clave en momentos como este, ordenando documentos, reportes, gastos y comunicaciones, para que el administrador y todos los actores de la propiedad puedan demostrar trazabilidad, claridad y respaldo en sus decisiones. Y mientras yo voy ordenando las preguntitas que fueron haciendo, lo dejamos a Edison. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Gwen. Gracias, doctor Jorge León. De verdad es un placer poderles contar de cómo Properix puede lograr una gran integración entre los administradores, los residentes, los mismos consejeros, los mismos contadores y que todos dentro de una copropiedad podamos hablar el mismo idioma. Invito a más de los 370 participantes a que se queden un momentico. Vamos a ir muy rápido a explicarles un poco de cómo Properx puede ayudar en toda esta integración. Los invito también nuevamente, recuerden etiquetar al abogado Jorge León en Instagram, Properix, y el que más corazones tenga, el que más like tenga, pues va a ir a este evento que de verdad tiene unos temas muy, muy importantes. Y posteriormente a las preguntas. ¿Cuál es la idea? ¿Qué quiero mostrarles? Como les decía, esta gran integración. Voy a compartirles pantalla un minutico para contarles todo lo que Properix va a poder hacer. Creo que en este momento está compartiendo el doctor Jorge. No me deja compartir desde el mío. Perfecto, ahora sí. Gracias, doctor. Bueno, quería contarles, nosotros tenemos una herramienta que es muy importante. Desde esta herramienta, teniendo en cuenta, por ejemplo, estos últimos temas que nos contaba el doctor Jorge, podemos integrar toda una contabilidad. Desde esta contabilidad podemos manejar todo lo que son gastos, pagos, ingresos, fondos y un gran módulo de contabilidad teniendo en cuenta las cuentas principales que hablábamos al principio, donde tenemos activos, pasivos, patrimonios, ingresos y gastos. Desde allí poder, pues bueno, tener muy presente todas las partidas básicas que hablaba el doctor, no las 23, no las 40, sino las necesarias, como decían en las respuestas que ustedes nos estaban dando. ¿Para qué queremos que estas partidas se vayan a las cuentas indicadas? Para que desde Properix también podamos manejar un presupuesto. Este presupuesto aquí lo podemos integrar no solo cargando la información que fue aprobada desde una asamblea, sino poder hacer un seguimiento mes a mes, ya que desde el presupuesto de Properix, los contadores saben aquí a qué me refiero, con un par de clics vamos a poder descargar un reporte ejecutivo, un reporte de ejecución que nos va a dar el comparativo de lo que ejecutamos versus lo que llevamos y lo que hace falta. Insisto, aquí la integración, y es una palabra que yo siempre repito mucho porque me encanta y describe a la perfección lo que es Properix, poder lograr esta integración desde la contabilidad, desde todos nuestros módulos y desde aquí también los invito a que conozcan un poco de todos nuestros módulos administrativos, ya que no solo es una herramienta, un software contable, sino desde aquí podemos integrar algo que también mencionaba el doctor León, que son las partidas para seguros y mantenimientos. Desde nuestro módulo administrativo nuestros administradores, valga la redundancia, pueden seguir y tener un mantenimiento preventivo y un plan de seguros.
¿Para qué? Para evitar que estos seguros, que también hoy en día son muy importantes, les generen algún tipo de vencimiento. Adicional de tener en cuenta los incrementos que vamos a manejar desde el presupuesto, vamos a poder hacer un seguimiento de los mismos. Todos estos módulos los vamos a poder ver con nosotros, con Properix, de una forma muy sencilla. A continuación, vamos a lanzar una encuesta que quiero que por favor se inscriban los que están antojados y quieren que les mostremos un poco más de cómo funcionan estos módulos. Se inscriban. Vamos a hacer una demostración totalmente gratuita con mis compañeros ejecutivos comerciales, mi persona, donde les vamos a mostrar ya el detalle de cada uno de los módulos que maneja Properix. Adicional a lo que les nombraba de administración, de contabilidad, tenemos un módulo de citofonía de accesos virtuales. Esta citofonía virtual es muy importante teniendo en cuenta también los incrementos dentro de los servicios de seguridad y vigilancia. ¿Por qué? Porque nuestro sistema, nuestro software, al ser un software inteligente e integrado, no vamos a necesitar tres, cuatro herramientas, sino Properix les va a ayudar a tener citofonía virtual, a tener módulos de administrativos con comunicados, PQRs, asambleas, archivos, mantenimientos, insisto, y seguros, y adicional todo un software contable. Qué interesante es que los residentes también desde la aplicación de Properix puedan conocer cuánto deben pagar, por qué deben pagar eso, ya que nosotros como residentes podemos descargar un estado de cuenta, podemos revisar nuestra cuenta de cobro. Insisto, esto es un pequeño preámbulo de todo lo que puede hacer Properix por ustedes. Los invito a que por favor, pues nada, se inscriban, podamos tener este 30% de descuento que estamos manejando para un pago anual. Y también les cuento, todavía no hemos hecho incrementos, nosotros no hemos revisado los incrementos, entonces esto es una gran noticia para las personas que quieran adquirir Properix durante este mes. Aprovechemos que no hemos hecho estos incrementos. Perfecto. Nuevamente los invito también a que por favor nos etiqueten al doctor Jorge León y se ganen esta gran entrada para este evento. De verdad, no se van a arrepentir, son temas muy interesantes, temas que nos van a servir a todos. Y pues nada, me queda agradecerles a los más de 370 invitados que se quedaron hasta el final de nuestra reunión, de nuestro webinar. Los invito también a que sigan nuestras redes. Todos los meses tenemos un webinar que es muy interesante y ya a continuación vamos a responder preguntas. Bueno, gracias por el espacio también. Gracias, Edison. Gracias, doctor, también por la explicación tan clara y aterrizada sobre el salario mínimo que traía tantas preguntas, sus implicaciones y cómo los administradores pueden comunicar y sustentar estos ajustes en su comunidad. Bueno, vamos a ir con unas preguntas que fui recaudando por un montón. Voy a elegir 5 porque estamos con el tiempo un poco ajustados. Acá Zulma pregunta, normalmente los guardas ganan más del mínimo. Entonces, siendo así, si ellos suben el valor del incremento del salario mínimo, ¿se puede exigir que también le suban a los guardas este valor? Y agrego los horarios que deberían tener ahora los guardas. Pues la base para liquidar el salario de los guardas de seguridad es el salario mínimo. Recuerden que este año trabajamos hasta julio 44 horas y después de julio 15 42 horas. Todo el tiempo adicional que trabajen los guardas de seguridad de las 44 horas este año y 42 en el año entrante se considera trabajo suplementario de horas extras. Quiere decir que un guarda de seguridad, si trabaja más de la jornada que le corresponde, debe ganar un salario adicional o trabajo suplementario. Si trabajan los días de descanso, como días feriados, días domingos, Semana Santa, días de puente y demás, pues obviamente sus salarios se incrementan en razón del recargo por los dominicales o festivos. Si trabaja en las noches, ese salario se incrementa en razón, pues obviamente del trabajo nocturno. Recuerden que la reforma laboral en Colombia, la ley 2466 que se expidió el año pasado, pues impactó las nóminas de los trabajadores. Y la ley 2101 que se expidió ya hace 3 años, pues también impacta porque, uno, la ley 2101 redujo las jornadas laborales y la ley 2466 incrementó digamos, redujo la jornada diurna, porque antes estaba hasta las 9 de la noche, ahora ya está hasta las 7, incrementó el valor de los porcentajes para pagar los recargos nocturnos y dominicales y festivos. De hecho, tenemos una publicación que, bueno, tal vez lo sé muy bien, ahí se la han mostrado a ustedes en otro slide, sobre
reforma laboral en Colombia y su impacto en la protección horizontal. Entonces, claro, un guarda de seguridad no debe ganar con el salario mínimo los 2 milloncitos de pesos que dijo el gobierno nacional. No, si él trabaja más de las horas semanales, trabaja nocturno, trabaja días de descanso, su salario debe ser así. Y los turnos, pues obviamente, recuerden que tenemos una ley en Colombia, que es la ley del guarda o de los vigilantes. Ellos son las únicas personas que en Colombia, siendo trabajadores ordinarios, no de la fuerza militar ni nada, tienen, digamos, la posibilidad de trabajar hasta 12 horas. Ellos son los únicos trabajadores que pueden trabajar hasta 12 horas, pero no 12 horas por el mismo sueldo. Trabajarán las 8 horas diarias que permite la ley y el trabajo adicional sería trabajo suplementario o de horas extras. Básicamente es eso. Sigamos. Bien, vamos con la otra. Liliana pregunta, mientras se realiza la asamblea ordinaria de marzo, ¿se puede hacer una asamblea escrita para aprobar el porcentaje? Pues digamos que uno puede hacer no es una asamblea escrita, y permítame que me gusta esa pregunta porque me permite hacer una aclaración. En Colombia hay reuniones presenciales y no presenciales, pero al fin y al cabo reuniones. ¿Cuándo hablamos de reunión? Cuando hay interacción, cuando hay debate, cuando hay discusión. Eso es reunión. En Colombia se puede tomar decisiones en reuniones presenciales y no presenciales. Y hay otra forma de tomar decisiones, artículo 43, que son las decisiones por comunicación escrita, pero eso no se consideran reuniones de asamblea, se consideran decisiones por fuera de reuniones. Y la condición para poder tomar una decisión por comunicación escrita es que todos los propietarios participen contestando la encuesta o pregunta. Alguien escribe acá, reuniones mixtas, claro, donde una parte está presencial y la otra parte está no presencial. Esa es una reunión mixta que también es válida, pero decisiones por comunicación escrita requiere la participación del 100% de los propietarios y se podría, pero puede correr este riesgo que una persona no conteste y por una persona que no conteste, la decisión queda viciada de nulidad. Siguiente pregunta. Luciana pregunta, quiero preguntar de qué forma se tiene en cuenta el descuento por pronto pago en la cuota de la administración. Muchas gracias, Luciana. Mire, ese descuento por pronto pago también es un tema que tenemos que revisar algún día, porque es una forma de encarecer las cuotas de administración. Aunque la gente dice, es una forma de estimular el pago cumplido y oportuno. Sí, claro, pero es que ese es el deber ser. Y la persona que no pague cumplido y oportuno, que es el artículo 30, que se le cobran intereses de mora. Entonces, la asamblea, usted no puede sacar ese descuento de la nada. Usted no tiene el sombrero de Harry Potter para decir, de aquí saco la plata. No. Usted tiene que contablemente también establecer que eso le va a implicar o un menor valor del ingreso o le va a implicar un costo. ¿Por qué? Porque darle el descuento a 20, a 50 propietarios o a 100, eso vale una plata. Entonces, uno le sube para bajarle. Le sube la cuota el 5% o el 10% y se la damos de descuento por cuanto pagan los que paguen cumplido o en forma oportuna. Entonces, digamos que sería como una doble sanción al que no paga, porque uno, se le incrementa el valor de la cuota porque no se le dio el descuento, más los intereses de mora. Son prácticas que son consuetudinarias, están en los reglamentos a veces, están en las actas de asamblea, pero no porque esté en un reglamento, una acta de asamblea, quiere decir que esté bien o que sea de alguna forma ajustado a una norma técnica o jurídica, porque uno nos descuenta con ahorita con el incremento del salario mínimo del IPC. Está en su reglamento, está en el acta, pero eso automáticamente está generando una controversia terrible. Entonces, los descuentos son un costo que hay que asumir también en las propiedades horizontales. Siguiente pregunta. Bien, acá John nos pregunta, ¿quién regula los aumentos en los seguros de áreas comunes? Colombia es una economía de libre mercado. En las economías de libre mercado hay productos regulados y productos no regulados. Los seguros son productos que están regulados en cuanto al clausulado y en cuanto a la responsabilidad financiera de las compañías de seguros, pero frente al producto en sí mismo, las tasas y primas y demás no están reguladas, no están controladas por el Estado. Esto es de oferta y demanda. Si usted tiene 10 compañías de seguros, una le dice, le cobro por ese seguro 100.000, la otra le dice, cobro 200.000, la otra 50.000. Usted mirará con cuál se queda, porque la de 50.000 le cobra barato, pero no le ofrece lo mismo que le ofrece las otras, por ejemplo. Entonces, no.
Las compañías de seguro están reguladas por la Superintendencia Financiera en cuanto al cumplimiento, en cuanto a la responsabilidad y solidez, pero ahí está ahí. Bueno, sigamos. Bien, y hay muchas preguntas sobre vigilancia, así que vuelvo a repetir esta que es más concreta. ¿Los cambios que trajo la reforma laboral aumentan la tarifa de las empresas de vigilancia? Aumentan las nóminas de todas las personas o empresas que contraten personal. Las empresas de vigilancia, indudablemente, para prestar su servicio tienen personal y si usted requiere un vigilante, un día, una semana, pues obviamente son nóminas. Entonces, la reforma laboral incrementó los costos y gastos de las nóminas para todas las empresas en Colombia. Muchas gracias. Nos dice acá María Elena González, que muchas gracias y muy clara la explicación, muy formal, María Elena. Otra Muy pregunta. bien. Bueno, creo que vamos con la última. Acá Germán nos pregunta, ¿la Asamblea autoriza al Consejo y al Administrador un contrato de obra para una plazoleta con previa autorización del Consejo? ¿El Administrador excede y utiliza todo lo que hay en imprevistos? Bueno, a ver, son dos cosas. La asamblea es la única que puede autorizar costos, gastos, obras y demás. La asamblea delega en el consejo, pues el control de la administración. Entonces, pues el administrador tiene que regirse a lo que diga la asamblea y a los parámetros que fije el consejo. Si el administrador considera que los recursos son insuficientes, que eventualmente requiere un dinero urgente para algo, pues tendrá que o convocar a la asamblea de propietarios o mirar si eventualmente tiene disponible para poder ejecutar eso. Mal podría un administrador ejecutar una obra según su capricho, según su voluntad, gastarse el dinero que él a bien tenga, porque pues esto es una entidad que tiene unos órganos de administración. Él tiene que responder peso a peso. Por eso es que el artículo 50 pues señala expresamente que los administradores responden por dolo, por culpa leve en caso de incumplimiento o extralimitación en sus funciones, violación de la ley o del reglamento de propiedad horizontal. Bueno, muy bien. Yo creo que estamos llegando al final. Vamos a ver cuántas personas nos etiquetaron. Eh, Aquí Un nos están dando las montón. gracias Bien. por la capacitación. Aquí una persona me manda una foto con corazones, pero la idea no es que me manden las fotos a mí, sino que me etiqueten, que posteen. Muchas gracias por la capacitación, que sea una boleta, pero pues aquí las condiciones son otras, ¿no? Dijimos que tenían las personas que etiquetarnos en sus redes sociales con Properix y abogado Jorge León. A ver, nuestros amigos de Properix, allá están viendo quién los etiquetó. Sí, sí, no tengo las redes a mano, pero sí estuve viendo todos los reposts de la gente que nos ha etiquetado. Si quiere puedo enviarle una lista Bueno, de toda la gente que nos aquí ha etiquetado. tengo pues una amiga de Santa Marta que me etiqueta, pero no creo que de Santa Marta se venga para Bogotá. Entonces, pues no veo cómo poderle dar acá. Bueno, tenemos a la señora Claudia Cortés. Claudia Cortés, que me etiquetó a mí y etiquetó a Properix aquí en mis redes sociales. Entonces, a Claudia Cortés, escríbame mi WhatsApp ya mismo para incluirla aquí con todo gusto en los asistentes a la capacitación del 28 de enero. Apreciada Claudia. Y me están diciendo que si mando tiquetes también para poder asistir. No, prefiero ir a Santa Marta más bien. Y le dicto la capacitación allá, que la paso más a... Bueno, para todas las personas que deseen asistir el 28 de enero a la capacitación que tenemos en Bogotá, me han escrito algunos que sean la información. En un momento le compartiremos los enlaces para que se puedan registrar. Los esperamos aquí en Bogotá, los que puedan acompañarnos el 28, para que pues obviamente interactuemos. Vamos a hacer una jornada de mediodía, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Y pues nada, mira, aquí me está escribiendo Claudia Cortés Carvajalino. Pues bueno, entonces que ya más bien es un libro. Me dice, yo ya pagué el curso, ya me registré, que más bien leemos el libro. Perfecto, Claudia, le daremos el libro, por favor, el día 28. Nos vemos allá y con todo gusto le obsequiamos su libro, se lo entregamos allá por haber estado aquí
en esta capacitación con ProPERIX. Bueno, muchas gracias, muy amables. Todos los Muchas que quieran gracias, información doctor. del Un evento, gusto. en mis redes sociales está la información y si no, escríbanme al WhatsApp 315-310-1282. 315-310-1282. Escríbanos por favor ahí y les damos toda la información. Muchas gracias a todos ustedes. Dios los bendiga, muy amables. Qué bueno iniciar el año así tan animados, tan contentos. Y en medio de todo esto vamos a sacar lecciones importantes, que hay que utilizar la matemática financiera y la ingeniería y el derecho para hacer unas buenas administraciones de propiedad horizontal. Dios los bendiga, muy amables a Properix por la invitación y seguimos en contacto. Muchas gracias. Gracias nuevamente a todos por conectarse. Gracias a usted, doctor, por acompañarnos. Y como siempre, gracias por confiar en Proprix como su aliado para la gestión de la propiedad horizontal. Mañana van a estar recibiendo una encuesta de satisfacción súper breve que nos va a ayudar muchísimo a mejorar estos espacios y el video completo del webinar para que puedan revisarlo o compartirlo con su equipo.